El nombre de Mel Gibson es sinónimo de buenas películas, pero también en los últimos tiempos se ha convertido en sinónimo de polémicas. De hecho, hace tan solo unos días volvió a ser tendencia justamente por estar a punto de revelar algo tremendo. Estamos hablando de un actor, director, etc. Pero estamos hablando de la verdad, la realidad. Dejamos en claro eso antes de empezar con este video, porque nada de lo que vas a escuchar durante este video es ficción. Sí, hay una película, pero no es ficción. Hace un par de días se celebró el 4 de julio en los Estados Unidos y todo el mundo conmemoró el Día de la Libertad, como bien pasaba en el Día de la Independencia, aquella película con alienígenas. Pero justo ese mismo día llegó a los cines Sound of Freedom, la nueva película de Eduardo Verástegui, y fue por eso que Mel Gibson volvió a ser tendencia. En el Día de la Libertad parece que a muchas personas eso de celebrar justamente la libertad se les acabó cuando Mel Gibson apareció nuevamente. Y muchos se estarán preguntando entonces qué tiene que ver Mel Gibson con la libertad, con esta película, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que, como mencionamos antes, esta película se estrenó el pasado 4 de julio y un par de días antes, Mel Gibson salió a publicitarla con un mensaje que le cayó bastante mal a algunas personas. La cosa comenzó cuando, en el perfil oficial de la película, Sound of Freedom, salió un posteo con un tráiler, pero antes de eso, el video tiene una intro con Mel Gibson diciendo lo siguiente. One of the most disturbing problems in our world today is human and particularly the trafficking of. Now, the first step in eradicating this crime is awareness. Go see Sound of Freedom. ¿Vas entendiendo un poquito por dónde van los tiros con respecto a esta película? Que no es película. Quiero decir que no es ficción. Como podemos suponer, esta película dirigida por Verástegui se trata específicamente sobre estas cuestiones. La película está basada en hechos reales, específicamente sobre una misión llevada a cabo por el agente de seguridad estadounidense llamado Tim Ballard. En la película, el agente, después de rescatar a un niño de unos traficantes, se entera de que la hermana del chico aún está cautiva, por lo que renuncia a su trabajo y arriesga su vida entera a través de la selva colombiana para salvarla. O sea, el tipo ese, una historia completamente verídica, dijo: ¿no me dejan terminar con esta historia? ¿Completar la misión de alguna manera? Renuncio y lo voy a hacer por mi cuenta. Dato de color, una cosa por el estilo puede ser un delito por parte de ese hombre, por más que termine rescatando a alguien. La justicia es rara. Como dato de color, podemos decir que el protagonista de la película es ni más ni menos que Jim Caviezel, el actor que interpretó al mismísimo Jesús en La Pasión de Cristo hace ya unos cuantos años. Pero la cuestión es que la invitación de Mel Gibson no pasó para nada desapercibida y generó bastante polémica. No precisamente porque él haya recomendado ver la película, porque esto lo hicieron unas cuantas celebridades, sino porque hay quienes sospechan que Mel Gibson sabe más de lo que dice. En los rumores que andan circulando por internet se dicen unas cuantas cosas, pero la más importante es que se sospecha que Mel Gibson estaría desarrollando una serie de documentales en los que expondría la red de más importante del mundo. Según estos rumores, el actor habría sido amenazado por varios peces gordos. ¿De dónde? De Hollywood, no del poder de no sé, de Hollywood. Hollywood está asustado por esto, preocupado. Y esto le estaría trayendo problemas de todo tipo. Incluso se habló de una especie de campaña de desprestigio en su contra por revelar datos de esta industria. De hecho, todos sabemos que hace rato se hablan cosas nefastas de Mel Gibson. Algunas han sido verdad, otras no han sido verdad. Bien podría ser porque quieren restarle credibilidad. Sin embargo, hay que decir que todos estos rumores hasta el momento no son verdaderos, porque el actor nunca anunció ningún trabajo de este tipo. También es inteligente no comentar que estás haciendo algo como esto para que nadie se entrometa en el camino. Y de hecho, Alan Nerob, el publicista de Mel Gibson, declaró a la agencia de noticias AP el mes pasado que Gibson no está haciendo ningún tipo de documental. El origen de estos rumores está vinculado con una declaración de enero de este mismo año 2023 de Tim Ballard, el ex agente del gobierno de los Estados Unidos, sobre quién se basa la película. Resulta que Ballard es el fundador de Operation Underground Railroad, una organización sin fines de lucro que fue creada con el objetivo de rescatar niños que viven este tipo de situaciones. Y parece que Ballard explicó que Gibson se comunicó con él tras la invasión de Rusia a Ucrania en el 2022 con el objetivo de ayudar a salir a un grupo de niños de Ucrania. Hay que destacar este detalle: en todas estas situaciones de vulnerabilidad como una guerra, etcétera, etcétera, hay un montón de gente que termina siendo víctima de otras tantas cosas que
son como daños colaterales, ¿no? Pasó en ciertos lugares donde hubo terremotos, cosas terribles, inundaciones, empieza a venir gente a ayudar que se aprovecha de la gente desprotegida también para hacer cosas nefastas. Esa es la peor de la gente. Hay gente que hace cosas malas, pero cuando vas al lugar donde están en la peor situación para hacer cosas horribles, sos lo peor. A partir de eso, le pidió ayuda al actor para rodar lo que estaba pasando durante el rescate. Y acá fue cuando Ballard dijo lo que generó toda la confusión, digamos. El hombre dijo: 4 meses después, lo que pensé que sería un pequeño documental sobre Ucrania terminó siendo una serie documental de 4 partes que está casi terminada. Esto hizo, claro, que todo el mundo creyera que Mel Gibson es el que estaba haciendo el documental, pero no. La realidad es que Ballard es quien está haciendo el documental, mientras que Mel Gibson está haciendo otras cosas y lo único que hizo últimamente fue promocionar una película que no es suya. A ver, el hombre muchas veces estuvo detrás de este tema, pero justamente no es él el que está haciendo el documental. Y tal fue la confusión que el propio Ballard explicó en declaraciones a la revista Entertainment Weekly que Mel Gibson no es productor en su documental y de hecho Mel Gibson ni siquiera trabajó con él en ese proyecto. Pero claro, acá es donde otra gente salió a decir: esto no es verdad. La realidad es que quieren poder terminar este producto y hacer un montón de cosas para que esto tenga todo lo que tiene que tener sin que haya interrupciones. Eso es lo que siempre también pasa. Uno dice A, el otro dice B, el otro dice C, el otro dice ¡conspiración! Y ya no sabes qué está pasando. ¿Lo está haciendo? ¿No lo está haciendo? ¿Lo está haciendo pero no quieren que lo sepamos? Déjame ahí, ¿qué crees que de verdad está pasando? Pero sí es verdad que Mel Gibson ha revelado muchas cosas y sigue revelando cosas. E incluso, como bien dijimos, el tipo ha viajado a zonas de conflicto de este tema. Como bien digo, los rumores siempre tienen origen en cosas que el mismísimo Mel Gibson dijo en el pasado. Por ejemplo, en octubre del 2022, criticó duramente a la Iglesia Católica y denunció una persecución dentro de ella hacia varios sacerdotes. Incluso llegó a criticar al Papa Francisco. Hi, there in Chicago, Mel here, the voice crying out from the wilderness of Malibu. To lend that voice to your support and encouragement at your rally today, the Coalition for Canceled Priests. I mean, it's not hard to believe that there is now such a thing, as personally I know many priests who have been canceled, but not for the reasons you'd think. I mean, it's not like they did a hit-and-run drive and left the scene of the crime or embezzled church funds, stole the altar wine, or committed some other heinous crime. No. And who's persecuting them? Well, their own bishops. Esto se suma también a una supuesta entrevista en donde habría hecho declaraciones alarmantes hace unos cuantos años atrás. La verdad es que no hay un video de esta situación como para comprobarlo fehacientemente, pero según dicen algunos portales en internet y medios de comunicación, el actor habría denunciado a la industria de Hollywood entera y habría dicho que existen actores, directores, empresarios en una red bastante siniestra haciendo cosas que no me animo ni siquiera a repetir. Según él, la cosa era tan siniestra que hasta algunas celebridades consumían los fluidos, vamos a decirlo lo más tranquilamente posible para que este video pueda llegarte, consumían los fluidos de niños. Eso es todo lo que voy a decir. ¿Entendí? Esa cosa que parece una leyenda, él dijo, supuestamente, que es real. Son muchos los que creen que, por estas razones, el actor habría sido cancelado en Hollywood en el pasado. Algunos alegan que el poco éxito de sus últimas películas es incluso por la falta de financiación, que se debe a que justamente, lo que digo, el tipo sabría demasiado y que de abrir la boca estaría exponiendo los peces más gordos de la industria, así que mejor que el tipo esté de capa caída para que lo escuche menos gente. Parece que las cosas no están del todo tranquilas para Mel Gibson últimamente, pero también hay que decir que tiene un prontuario un poco polémico que no tiene nada que ver con estos temas y de hecho ya hicimos un video especialmente contando todo sobre el actor que lo podés ver en este canal. Pero también ese es un debate muy interesante, ¿no? Es el yin y el yang. Que yo cometa un error en mi vida no significa que estás bien pendejo, no pueda tener razón sobre otra cosa que esté pasando en otro sitio, ¿no? Pero bueno, también es como Pedrito y el Lobo. Si yo hago cagadas todo el tiempo y después salgo a contarte que no me vas a escuchar a mí. bien pendejo. También hay que decir que son muchos los rumores que se inventan sobre Mel Gibson y si bien es una persona
polémica, también es cierto que no es cierto todo lo que se dice sobre él. Lo que sí es cierto es que por el momento no parece que tenga que preocuparse por nada que tenga que ver con documentales o cosas como esas, pero aún así mucha gente cree que está en la mira hace ya mucho tiempo y que es justamente por eso que no se sabe de él hace tanto. O que no se sabe tanto de él últimamente, que está un poquito entre las sombras. Lo más importante es tu conclusión. Comentame por ahí qué crees que está pasando detrás de todo esto. ¿Se viene algo tremendo o va a quedar como si nada, como otra noticia más que pasa desapercibida? No te olvides también de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.